En esta ocasión voy a hablar de tres IAs que hemos determinado, bueno, que también funcionan como plugin para Revit. Las tres son plugins, así que son las que hemos determinado que eran las más sobresalientes en este caso. Y estas, a diferencia de lo que hemos estado viendo antes, que era renderizado, pues hacen cosas muy diferentes. Tenemos primero la de Plan Finder, que lo que hace es generar diferentes posibilidades de distribución de un espacio, en este caso de apartamentos. Luego tenemos la de WiseBeam, que lo que hace es ayudarnos a tener elementos 3D a partir de un plano de 2D, por ejemplo, un archivo de AutoCAD, un PDF, así como también una imagen. Y por último tenemos BeamLogic Copilot, que lo que nos va a ayudar a hacer es a sintetizar ciertas tareas que pueden ser muy repetitivas en Revit de una forma mucho más ágil y más rápida. Esta IA además trabaja mucho con prompts, que es algo que hemos visto ya en anteriores seminarios. Así que voy a comenzar contándoles un poco lo que vamos a ver. Vamos a partir de un proyecto. El proyecto es el de la Pedrera, algunos ya lo conocerán, y nos vamos a concentrar en este apartamento, que es el apartamento 704. Vamos a empezar con nuestra primera IA, que es la que les había comentado, la de Plan Finder, y esta IA lo que hace es ayudarnos a generar espacios, a distribuciones de los espacios, más bien, dentro de un apartamento. Lo que hace esta IA también es que tiene en realidad varias funciones, pero dos de las más destacables son tanto la distribución de los espacios como también que nos da diferentes opciones ya generadas en esta IA, ya las tienen ellos diseñadas, por así decirlo, que nos dejan encajar en el proyecto. Así que, bueno, quería partir desde su web para mostrarles que esta IA pues tiene una versión gratuita que podemos utilizar. Esas son las herramientas que les comentaba. Primero, la de encajar, que la veremos ahora. Tienen también esta que lo que nos hace es ayudar a colocar el mobiliario eh, en las diferentes habitaciones de nuestro proyecto. Y también tiene esta otra que la veremos a más profundidad, que es la de Manage. Eh, Como había dicho, lo que tenemos es un plugin para Revit, que bueno, también funciona con otro software, pero nos vamos a concentrar en su compatibilidad con Revit. Lo que había comentado, existe una versión gratuita, que es la que vamos a ver ahora, que si bien nos permite tener acceso a la mayoría de las herramientas de esta IA, de este plugin, tiene también ciertas limitaciones, como por ejemplo que solo nos permite generar 8 opciones de distribución cada vez que generamos. Ahora lo veremos y lo entenderán. Tiene también una versión Pro que nos permite, obviamente, tener mayores beneficios de este plugin. Y también tiene una que es para ya grupos más grandes de personas, para empresas, que también tiene mayor posibilidad de generación de distribuciones en este caso. Así que vamos a ver, vamos a partir desde Revit y en este caso lo que he hecho ha sido generar, se los voy a mostrar para que lo vean, diferentes opciones de diseño dentro de un conjunto de opciones que he llamado distribución, y estas opciones de diseño lo que tienen son pues diferentes características que vamos a necesitar para generar y para utilizar cada una de estas IAs.
Así que primero con Plan Finder, pero algo muy importante es que Plan Finder es una IA que solo se puede utilizar en inglés. Así que una vez la descarguen, instalen este plugin, lo encontrarán aquí en una nueva ficha y si quieren, por ejemplo, generar, que es lo que vamos a hacer, saltará este error que lo que indica es que, eh, pues que solo funciona para Revit en su versión en inglés. No se preocupen que aquí tiene todas las direcciones para modificar Revit de forma tal que esté en inglés, pero en este caso, para que quede todo mucho más claro y todos aquellos que quieran probar esta IA y trastearla después de ver el seminario, pues lo vamos a hacer aquí. Sé que algunos ya deben conocer o ya deben saber cómo hacerlo, pero vamos a hacerlo un momento para que lo vean. Esto lo tendrán que hacer desde el acceso directo a Revit. También se puede hacer, como lo haré ahora, desde la barra de estado, con el clic derecho y clic derecho nuevamente sobre Revit. Abriendo las propiedades, las tenemos aquí, y lo que tendrán que hacer, aquellos que tengan en español, si se fijan, yo ya lo tengo en inglés, es cambiar el lenguaje. Básicamente basta con modificar estas tres letras. Si está en español, pues estará así. Y para tenerlo en inglés, necesitaremos poner ENG, aceptar y ya estaría. Como ya había comentado, yo ya lo tengo hecho aquí, así que ya tengo Revit en inglés. Fíjense cómo cambian todas las herramientas a este idioma. Y ahora sí, vamos a poder trabajar con la herramienta que les comentaba. Así que lo primero, irnos a la opción de diseño correcta, la de Plan Finder. Muy importante también es que este plugin lo que necesita es tener los límites de la edificación, en este caso del apartamento. Es por ello que tengo también estos muros ya generados dentro del proyecto y dentro de esta opción de diseño. Así que nos vamos a la pestaña de Plan Finder y desde el grupo Residential tenemos dos. Bueno, en realidad tenemos tres, pero las dos en las que nos concentraremos serán la de Fit y la de Generate. Fit, que es básicamente encajar un elemento dentro de nuestro espacio. Así que si la activan, verán que hay que trabajar esto siguiendo ciertas direcciones que nos darán en la barra de estado. Lo que nos indica es que primero seleccionemos un punto que esté rodeado por muros, por los límites, por el perímetro. Luego seleccionarlo nos pide que indiquemos la entrada al espacio, o al apartamento en este caso, y ya nos salta esta ventana desde la que podemos ver las diferentes opciones. Algo muy importante y lo que la diferencia de la otra herramienta es que en este caso ya son opciones que las tienen generadas sin necesidad de que nosotros le indiquemos ningún otro parámetro, sin más. Son opciones que tratan de encajar dentro de nuestros límites. Si se fijan, nos da una gran cantidad de variaciones y lo que sí podemos ir definiendo es la cantidad de habitaciones, de baños, ahora lo veremos. Antes de irnos a este paso, también quiero mostrarles que desde la pestaña de Input, lo que podemos hacer es volver a definir el acceso a la vivienda, ya sea con un punto o también seleccionando un muro. Así queda mucho más claro por dónde se accede. Y también podemos indicar cuáles son las fachadas. Esto es muy importante porque las opciones que nos dé esta IA puede que nos respeten las fachadas que tengamos en el proyecto. Así que si le indicamos cuáles son estas fachadas, las opciones se acomodarán un poco mejor a lo que tenemos en la realidad. Esto es muy importante
porque como ya lo hemos visto antes, y para aquellos que todavía no lo saben, las IAs se alimentan de todo aquello que nosotros les digamos. Básicamente, cuanto más directos, más precisos seamos, más adecuada también será la respuesta que tengamos o la devolución que tengamos de la IA. Si le damos una libertad muy alta, pues lo normal va a ser que los resultados que tengamos no sean tan precisos como los que buscamos. Así que en este caso voy a mostrarles que podemos seleccionar las fachadas, estas son las del proyecto, y ahora sí lo que va a hacer la IA es respetar un poco más o tratar de acomodar la disposición de los ambientes un poco más de acuerdo a lo que estamos viendo, a lo que tenemos en la realidad. Entonces, desde Filter lo que podemos hacer es ir indicándole la cantidad de habitaciones que tenga este apartamento. Probemos con una, también un baño, por ejemplo. También lo que tenemos es esta opción de indicar el país desde el que estamos trabajando, porque se acerca y respeta los parámetros de diseño de cada país. En este caso nos da estas opciones, podemos marcar otra, verán que luego sí que nos da más opciones. Podemos ir viendo cómo nos va generando diferentes opciones. En este caso, para lo que le hemos indicado, pues solo nos han generado dos. Vamos a probar con dos habitaciones, a ver si nos genera. Hay mucha variación, pero como se ve, no nos ha respetado el acceso. Vamos a quedarnos con uno. También podemos marcar todas las casillas que veamos necesarias y más cosas. Lo que tiene esta herramienta que no tiene la de generar es que en esta sí que podemos indicar el área mínimo que queremos que tenga el espacio. Por ejemplo, si queremos que el salón tenga 30 metros, también le podemos indicar que, bueno, en este caso no nos está generando nada porque me he excedido un poco en los metros. Las dimensiones también van a ser otro delimitante de lo que pueda darnos o no la IA, así que hay que mantenernos también dentro de los parámetros que tenemos. Otra cosa importante es el ancho. En este caso también podemos decidir el ancho mínimo de una habitación. Vamos a seguir trabajando con el salón, por ejemplo, que tenga 3,4 metros de ancho. En este caso, esta opción y esta otra son las que nos ha devuelto como las que podrían solucionarlo. Si se fijan también, nos da ya por defecto espacios de almacenamiento y un aseo. Esto ya por defecto, sin importar que seleccionemos más o menos baños. Si queremos un aseo, pues lo tenemos que indicar. Y luego desde la pestaña de Settings, lo que vamos a hacer es poder definir los elementos con los que vamos a trabajar. En este caso, lo que hace esta IA, este plugin, es que nos reconoce los muros, bueno, las familias que tenemos ya en el proyecto. Por ejemplo, para las paredes, nos reconoce todos estos muros, además de otros que genera automáticamente, pero podemos indicarle los muros propios con los que estamos trabajando en el proyecto, con los que esperamos trabajar. Porque hay que también tener en cuenta que esta es una herramienta que utilizaremos al comienzo de un proyecto, ya que es básicamente la distribución de los ambientes, una IA para un proyecto básico, un anteproyecto. También nos detecta las familias de las puertas, así que tenemos cualquiera de estas para seleccionar. Podemos seleccionar aquellas con las que planeamos trabajar o con las que ya hemos trabajado. Nos deja seleccionar tanto las interiores como las exteriores, así que voy a seleccionar esta otra. También nos pregunta si queremos unir los muros internos de la vivienda a las paredes exteriores, a los muros exteriores. Si queremos que nos genere habitaciones,
Aquí también tenemos, perdón, aquí lo que nos indica es si queremos que nos genere los muros perimetrales. Las habitaciones las indicaremos desde aquí. Pero antes veamos esta barra. Desde aquí podemos aumentar o disminuir la escala del elemento que estamos viendo, de esta distribución que nos ha generado. Esto para que se acomode mejor a los límites de nuestra vivienda o de nuestro apartamento. Podemos aumentar o disminuir esta escala. Y también podemos indicarle la cantidad de planos que queremos que nos genere. En este caso, la cantidad no solo va a depender de lo que le indiquemos aquí, sino también de todo aquello que le hayamos indicado a la IA. Si hubiésemos sido, por ejemplo, menos, bueno, nuestras preferencias hubieran sido menores, pues sería normal, o si hubieran sido distintas, que nos genere más o menos opciones. Si variamos las áreas, hay que ver qué es lo que nos va a convenir ir seleccionando en cada una de estas categorías para tener más o menos opciones. Entonces, desde aquí también podemos indicarle cuántas opciones queremos que tengan, cuantas más opciones queremos que o le indiquemos a la IA que nos devuelva, pues también tardará más tiempo en generarlas. Así que yo tampoco me iría a una gran cantidad porque estas opciones que nos genere verán también que como todo, como incluso haciéndolo manualmente, terminan siendo muchas de ellas variaciones muy pequeñas de una a otra cuando pedimos 30 opciones distintas de diseño. Lo bueno sería quedarnos con una cantidad que nos permita ver diferentes posibilidades de distribución, pero que también nos permita eh, pues ver posibilidades que varíen de una a otra y no sean siempre muy similares. Lo que les había comentado antes, desde este apartado, es que le podemos indicar si queremos que nos cree o no habitaciones, si queremos que nos coloque o no el mobiliario y también si queremos que nos genere todo lo que nos vaya a proyectar como un grupo. Y con esto ya podríamos seleccionar la opción y bastará con que le demos a aceptar. En este caso, no voy a aceptar estas opciones porque, como les decía, me parece mucho más útil, al menos de esta herramienta, esta otra, la de generar. Como ven y como verán, funciona muy similar a la anterior. Nos pide primero que seleccionemos un punto que esté rodeado por muros. Es por ello que es muy importante tener bien delimitado el espacio. Una vez lo seleccionemos, en este caso, fíjense siempre en la barra de estado que nos pide ahora que seleccionemos las fachadas. Así que habrá que seleccionar todo aquel elemento donde podamos tener ventanas. Finalizamos y ahora sí nos pide que seleccionemos la entrada a este espacio, al apartamento. Vamos a seleccionar este punto y ver qué es lo que genera. Eso es lo que nos genera de entradas bajo ciertos parámetros que nos da por defecto. Entre ellos, que tenga un aseo, que tenga también un ambiente para almacenaje y que tenga también una caja de fusibles. Esto los podemos modificar. Antes nos vamos a ir a la pestaña de Input porque desde aquí, muy importante, es que si modificamos tanto la entrada como las fachadas y volvemos a la pestaña de generar, muchas veces se pierde aquello que hayamos definido. Así que mejor primero decidir o verificar que aquello que vamos a tener como punto de entrada y como delimitantes y fachadas sean las que queremos utilizar. En general, vamos a seleccionar, como les decía, ahora sí que nos da más opciones. Vamos a seleccionar el país, la cantidad de habitaciones, que van a ser 2, la cantidad de baños, vamos a ir con 2 también, vamos a ir viendo diferentes variaciones. En este caso no queremos ni el aseo ni almacenamiento,
ni esta caja de posibles. Y ahora sí podríamos generar. Generar las opciones muy rápido. Fíjense cómo en este caso nos va a dar, me parece que el máximo de 8 opciones. Como les decía, esto depende tanto de las probabilidades del espacio que tengamos en el plano, como también de la opción de licencia con la que estemos trabajando. Para la gratuita, máximo van a ser 8. Pues nos ha dado esta primera opción. Muy importante es que nos deja en algunos ambientes, en aquellos donde hay espacio también, porque esto lo que hace es leer el espacio y ver cómo podemos colocar los elementos, nos deja cambiar la disposición de algunos elementos. Por ejemplo, aquí, en esta habitación, nos permite jugar mucho menos porque el espacio, y en este baño, por ejemplo, es que no nos permite jugar mucho con esta disposición. Vamos a ver qué otras opciones ha generado. Tenemos esta otra. Pues en realidad nos ha generado opciones muy diversas de la distribución del espacio. Yo en este caso me voy a quedar con la primera, que me ha parecido que iba bien. Esto porque también podemos hacer otras modificaciones aquí, en este espacio, cerrar tal vez este baño, esto lo veremos luego, pero lo bueno de esto es que también nos permite ver opciones, que todavía podemos seguir modificando y que podemos después cambiar y editar como veamos conveniente. Así que vamos a settings nuevamente, asegurarnos que aquello que hayamos indicado sea lo que queremos ver. Pues el tipo de pared, la puerta está bien, la puerta exterior lo mismo. Vamos a pedirle que sí que una los muros, pero que no nos genere muros perimetrales, porque como les había comentado, fíjense, en este caso he generado ya los muros perimetrales. Desde aquí podemos indicarle aquellos datos acerca del mobiliario, en este caso las puertas, hacia dónde se van a abrir, si se van a abrir hacia adentro o hacia afuera en el salón, en las habitaciones lo mismo, en los baños y las otras opciones también, como maximizar las camas en las habitaciones dobles, etcétera. También podríamos pedirle que nos genere tanto las habitaciones, en este caso le vamos a decir que sí nos coloque el mobiliario, pero no las habitaciones, y que tampoco los convierta en un grupo. Y le damos al OK. Nos indica que hay elementos duplicados, porque será esta puerta que no debería estar aquí, pero lo ha generado. Esta sí que la voy a suprimir. Nos faltaría añadir la puerta de acceso a la vivienda, que lo podemos hacer manualmente. Y fíjense cómo ha generado no solo las particiones, sino que también, como le habíamos indicado, ha generado también el mobiliario que le pedíamos. Y fíjense, voy a abrir una vista de sección para mostrarles cómo el mobiliario que ha colocado, los elementos que ha colocado, son mobiliarios reales. No son simplemente elementos 2D, sino que, es más, si tenemos ambos proyectos, la vista 3D y la vista de planta, si seleccionamos este conjunto de elementos, porque en este caso son un conjunto, y los suprimimos, también se nos suprime de la vista de planta porque son mobiliarios que son familias de Revit. Así que con esto ya tendríamos lo que les había comentado, la distribución que habíamos buscado. En este caso voy a deshacer para que vuelva aquí el salón, lo tengamos más claro. Y como les decía, lo que podemos hacer es seguir editando estos elementos, suprimiendo esta puerta, tal vez desplazando uno que otro elemento. Esto ya lo acomodaríamos bien. Lo estoy haciendo sin más para que lo vean, que se puede. Y, por ejemplo, podríamos colocar una puerta
aquí para que esta habitación tenga un baño privado. Tal vez quitar estas particiones para generar una mejor conexión entre el espacio exterior y el salón. Pues son varias cosas que podemos ir modificando. Cambiar tal vez este armario que no encaja del todo aquí o modificar su posición, etcétera. Esas son básicamente las herramientas más destacables de este plugin. Así que ahora vamos a irnos con el otro plugin que es WiseBeam. Como les había comentado antes, WiseBeam lo que hace es que nos permite pasar de una vista, de una imagen, un PDF o también desde un archivo de AutoCAD a un proyecto en Revit con elementos BIM, con objetos BIM, objetos 3D. WiseBeam, al igual que Plan Finder, lo que tiene es una opción gratuita. Y en este caso, lo que sí hay que destacar de WiseBeam es que solo está disponible para Revit. Es una IA, un plugin que se ha generado así. Y si probamos a descargarla, nos redirige a esta página del App Store de Autodesk, desde donde podemos descargar la prueba gratuita por 30 días. Bueno, también tiene aquí cuánto cuesta en caso de que queramos comprarla. En este caso, basta con descargar el ejecutable, instalarlo y vamos a seguir trabajando con esta opción. En este caso, ya tengo la opción de diseño vacía. Bueno, en realidad tiene los muros perimetrales y las ventanas de los mismos. Y lo que vamos a hacer es añadir bueno, insertar un CAD. Y este CAD, primero, hay que tener muy en cuenta que hay que trabajar mucho, bueno, mucho tampoco, pero sí que hay que tener en cuenta la ubicación, la posición de los elementos que vayamos a dibujar en CAD. Importante es que tenemos aquí en los add-ins, si están en español, esta IA sí que funciona en español. En este caso voy a contarlo todo desde Revit en inglés, porque también hay que tener en cuenta que esta IA tiene toda la interfaz en inglés. Así que no vamos a tener grandes variaciones si lo vemos en español o en inglés. Bueno, como les decía, en español estará en la ficha de complementos y en inglés en la de add-ins. Y como había dicho, lo que vamos a hacer es trabajar desde AutoCAD, en este caso, y algo muy importante es que hay que ser muy conscientes que de la forma en la que vamos a insertar el CAD al archivo de Revit. El archivo de Revit, en este caso, lo vamos a trabajar insertando el CAD, eh, tomando como referencia el origen interno. Entonces, para ello, lo que modelemos en CAD, en AutoCAD, va a tener que estar ubicado, posicionado correctamente respecto a este origen. Si, por ejemplo, les enviaran un archivo eh, de AutoCAD, pues lo primero que hay que hacer es saber bien el punto en el que vamos a insertar los elementos, hacer que estos orígenes coincidan. De esta forma también vamos a poder asegurarnos de que cuando utilicemos el plugin, los elementos se coloquen correctamente donde deberían. Existen diversas formas para poder identificar el punto interno de Revit y asegurarnos de que todo esté bien posicionado. Voy a ir con una un poco más gráfica para que lo vean. En este caso voy a generar un círculo y lo voy a generar en el origen. Sé que algunos ya lo tendrán esto mucho más que visto, pero para aquellos que no lo hayan visto todavía y para que lo tengan en cuenta, pues en este caso vamos a generar el círculo y tomar como referencia un punto.
Yo voy a tomar este vértice, el superior. Y lo que hay que tener en cuenta es la distancia que tenemos desde el origen, que ahora va a ser, bueno, eh, lo he generado en el centro de la circunferencia y vamos a colocar una cota del radio para saber esta distancia. Voy a hacer zoom, tener también en cuenta las unidades con las que están trabajando. Volvemos a Revit, voy a irme al modelo base para activar el punto base, bueno, el origen. En realidad ya lo tengo activado, solo les quería mostrar que lo encontrarán en inglés en Site, en español estará en emplazamiento, y lo importante de aquí es tener esta casilla activada, el origen interno. Lo tenemos aquí. La distancia que tenemos en AutoCAD es a este vértice, así que la distancia que tenemos entre el origen interno y este vértice tendrá que ser la misma que el radio del círculo que hemos creado. Podemos generar medir en realidad estos dos puntos. A ver si me deja seleccionar justo el medio. Y fíjense cómo son 15 metros con 26 centímetros. Y eso es lo que tenemos aquí en AutoCAD. Así que estaríamos muy bien en cuanto a la posición. Otra cosa muy importante, voy a eliminar esto también, es que lo que tengamos modelado y queramos llevar a Revit, lo tengamos todo en la misma capa. O si tenemos los elementos en diferentes capas porque queremos trabajar de esa manera, pues que sepamos qué capas son las que nos vamos a llevar a Revit. Voy a cerrar aquí y aquí también. Me voy a ir a la opción de diseño correcta, que es esta. Y ahora sí, lo primero, vamos a insertar el archivo de AutoCAD, importándolo. Este es el que vamos a insertar. Y los colores le vamos a decir que los mantenga. En cuanto a las capas, en este caso podríamos traérnoslas todas, pero ya saben que tenemos muchísimas capas en AutoCAD, así que es por eso que les decía que hay que saber cuál es la capa que vamos a traernos. Así luego especificamos cuál es la que queremos que se vea. Lo que les había dicho, importante tener en cuenta las unidades con las que estamos trabajando y también tener en cuenta si es que no sabemos las unidades, ir verificándolo. Podríamos tomar esta opción que nos las detecte automáticamente, pero como sabemos y conocemos las unidades que tenemos en AutoCAD, nos vamos a quedar con la opción correcta. Y en cuanto al posicionamiento, que era la segunda cosa que había que tener en cuenta, en este caso, bueno, tenemos diferentes opciones, pero vamos a trabajar con el origen, que es con lo que hemos estado ubicando los elementos. Indicarle también dónde los va a colocar, en este caso es este nivel, y abrimos, nos indica que, bueno, esto es por el origen, por la distancia que tiene el origen, así que cerramos este aviso. Y como les había dicho, indicarle la capa que nos queremos traer. En este caso, la mía, la de planimetría. Y ya tendríamos el CAD insertado correctamente. Si se fijan, encaja todo, porque hemos verificado primero que el origen sea el correcto. Seleccionando el elemento, ya sea un CAD, un PDF o incluso un JPG, nos vamos a la pestaña de Add-ins y utilizamos la herramienta de Detection. Nos indica que hay algunos elementos que ya están modelados en esta opción de diseño. Puede ser por algún muro, por ejemplo este, que esté solapándose, porque lo que yo he hecho al traerme los muros de esta capa ha sido evitar los muros perimetrales, porque ya los tenía generados aquí.
Le damos a aceptar porque vamos a trabajar solo con los muros interiores. Y primero, desde aquí podemos, y en realidad vamos a trabajar todo aquello que se va a modelar. Así que primero definir hasta dónde va a llegar, hasta dónde se van a modelar nuestros muros, utilizando, por ejemplo, el nivel superior. También podríamos indicarle la altura de estos muros desde aquí, con esta opción. Nos vamos a quedar con esta otra porque conocemos ya el nivel hasta el que queremos que se generen estos muros. También podríamos indicarle un offset, un desplazamiento de los elementos, pero no lo necesitamos. Nos da dos opciones, si conocemos las familias de las paredes o si no las conocemos. Si no las conocemos, lo que hará será redondear el espesor de los muros cada 10 milímetros, cada centímetro. Y luego también nos indica que este va a ser el ancho mínimo que va a tener una pared de las que nos va a generar y el ancho máximo. Esto también lo podemos modificar nosotros. Y también nos indica que el número máximo de muros que va a generar, en este caso 15. Si decimos que sí, ya conocemos los muros con los que vamos a trabajar, lo que va a hacer es reconocer los elementos que ya están en el modelo, los elementos o sea, los tipos de familias que ya tenemos en el modelo, los tipos de muros, y también reconocer eh, para, para los espesores de estos muros y de los que tenemos en el archivo CAD insertado, qué familia es la que va a corresponder. También nos permite definir cada cuánto va a ir definiendo, va a ir escalonando estos muros. Cada cuántos milímetros va a generar diferentes espesores de muros. Entonces, desde aquí vamos definiendo los espesores de los muros que ya tenemos y desde aquí, en algunos casos, nos va a permitir seleccionar un tipo u otro, ya que estos dos tendrán el mismo espesor. Así que hay que conocer qué es lo que queremos modelar, porque así sabremos también indicarle a la IA qué muro es de qué tipo. Si se fijan, nos va a ir dando muchísimos muros que se van a generar. En este caso, la mayoría de los muros de este apartamento tienen las mismas dimensiones, son del mismo tipo. Son bueno, dos o tres tipos de muros diferentes, pero nos da todas estas opciones. Lo importante aquí es que habrá algunos muros para algunos espesores de muros, que no tengamos muros en el proyecto y lo que hará es generarnos un muro propio, un tipo de muro propio. Podríamos quitar esta casilla, ya que sabemos que para este espesor, es que este espesor no lo hemos utilizado en el proyecto, así que podríamos ir quitando aquellos espesores de muro que no necesitemos. En este caso no voy a entrar mucho detalle, solo voy a cambiar uno que otro, que por ejemplo, es uno de los muros que más se utilizan en el proyecto y queremos que sean de este tipo. Para otros nos dará opciones dentro de las opciones que ya ha ido generando el propio plugin. Podríamos quitar también alguno eh, de los que más espesor tienen, porque estos son muros perimetrales que aquí no utilizaremos. Pero como les he dicho, esto hay que verlo con calma y también hay que verlo conociendo el proyecto con el que estamos trabajando. Desde las ventanas, bueno, desde aquí en realidad, desde todo este apartado, lo que vamos a definir es si detecta o no detecta un elemento. Para las ventanas, en este caso, fíjense que yo ya tengo las ventanas exteriores definidas en el proyecto, así que le vamos a pedir que no las detecte porque ya están creadas, pero quería mostrarles que nos deja seleccionar la ventana con la que estamos trabajando y también nos permite indicar la altura que va a tener este elemento y también la altura del alféizar
que va a tener el elemento. Como les he dicho, ya tenemos las ventanas generadas, así que no vamos a activar esta opción. Lo mismo con los suelos, nos da la opción a seleccionar cualquiera de los que ya hayamos trabajado, pero en este caso ya tenemos los suelos generados en el proyecto, así que voy a quitar aquí este check. Y en cuanto a las puertas, nos permite seleccionar una para una puerta de una sola hoja y otra para una hoja doble. En este caso vamos a seleccionar una doble de batiente. Podríamos también utilizar la de los armarios, pero nos quedamos con esta. Vamos a cambiar este valor a 210, que es lo que se ha utilizado en el proyecto. Y también nos permite detectar o no las habitaciones. No las vamos a crear y sin más vamos a darle a Launch. Ahora lo que está haciendo es, a partir de la imagen o del elemento que hemos insertado en el proyecto, está preparándolo, está recopilando todos los datos y luego, utilizando su algoritmo, utilizando la IA, va a ir detectando los elementos y va a ir mm, generando los elementos de acuerdo a lo que les hemos indicado. Así que tendríamos que esperar tan solo unos segundos, no suele tardar más de minuto y medio. La verdad lo hace muy rápido. Esperemos que en este caso sea también así. Y cuando ya lo generemos, veremos también las opciones que nos da para seguir editando. Esto es muy importante entenderlo. Todas estas IAs, si bien nos ayudan a sintetizar procesos, suelen necesitar de un trabajo posterior para terminar de editar y de colocar todo en su sitio. Así que es bueno apoyarnos en ella para sintetizar, pero siempre hay que tener muy presente que todo lo que le hayamos indicado, todo lo que eh, la forma en la que alimentemos a la IA, pues tiene mucho valor y mucho peso y que luego también requieren todavía, supongo que en el futuro cada vez requerirán menos, pero de una actuación posterior de nuestra parte para poder generarlas. Si se fijan, ha tardado tan solo 69 segundos, 1 minuto y 10 segundos casi, y nos deja un registro, un resumen de todo lo que ha ido detectando. Tanto las habitaciones como también, perdón, tanto los muros como también las puertas. Y también nos indica desde aquí los tipos de acuerdo al espesor que ha ido identificando de los muros y también la cantidad de estos. Voy a cerrar aquí y como les había indicado, hay algunos elementos que no los ha generado y esto se debe a también la forma en la que está configurado este proyecto. Por ejemplo, aquí, este es un error que he dejado un poco a propósito porque este muro lo hemos generado y a este muro le hemos insertado una puerta. Esta puerta, por su configuración como familia, voy a desplazar esto para que lo vean aquí. Esta puerta en planta, esa es la visualización que tiene. Así que lo más apropiado habría sido generar eh, simplemente el muro o tal vez ocultar la puerta. Así lo que nos fuese a devolver la IA fuese un muro y luego insertar las puertas. Pero esto para que lo que acababa de comentar, la importancia que tiene, lo que sea que le vayamos a indicar a la IA. Como había dicho, requiere después de algunos arreglos. Aquí hay algunos muros que no tendría que haber generado, por ejemplo este que no lo he leído muy bien. Así que muy importante es que el archivo de que partamos deje mucho más claro todo aquello que necesitamos que se genere. En este caso no es el mejor resultado, pero también por la configuración del espacio y del mobiliario, bueno, de las puertas, que generan cierta confusión. Si fuesen tan solo muros, lo generaría sin ningún problema. Lo que vamos a hacer es luego de editar todo esto,
lo que tendríamos que tener como resultado es esta vista, estos elementos generados y también este mobiliario, estas puertas generadas. Es por ello que he creado esta opción de diseño, la de BeamLogic Copilot, porque es esta la opción de diseño y los elementos de esta opción de diseño con los que trabajaremos la última IA que ya les había comentado, que es la que más trabaja con prompts, que es BeamLogic Copilot. Esta IA lo que tiene es que le vamos a ir indicando, casi como hablando por un chat, a Revit a aquello que queremos que nos genere. Desde su web, verán que su web es muy completa, nos dejan hasta ciertos tips de cómo mejorar nuestros prompts. Lo verán aquí. Nos va indicando cuál es la mejor manera de darle instrucciones a la IA. Es muy bueno leérselo. A medida que uno va trabajando con IAs, también va aprendiendo qué es lo que debe indicar y qué es lo que no, cuál es la mejor manera, qué forma de comunicarse o cómo comunicarse con las IAs es mejor. Y al igual que las otras dos IAs, se tratan de IAs que son de uso gratuito, bueno, o al menos que tienen una posibilidad de probarlas por 30 días de forma gratuita, y eso es lo que hemos hecho. Esta es de las IAs que, como decía, en su web es la que más información nos va a dejar y con la que más podemos trabajar. Así que bastará con instalar el plugin. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es, no vamos a trabajar con el mismo proyecto, sino que vamos a trabajar con una instalación de climatización, con un archivo MEP para ir definiendo ciertos aspectos y tareas repetitivas de este proyecto. Y si se fijan, he utilizado la distribución, la última distribución que les había mostrado. Así que partiendo desde este archivo de climatización, una vez se instale la IA, tenemos aquí la herramienta y es esta con la que podemos empezar a hablar, a chatear. Bastará con que le digamos que queremos empezar un nuevo chat y nos pregunta cómo puede ayudarnos. Lo que vamos a hacer son, en realidad, vamos a hacer 3 tareas distintas. La primera va a ser mucho más sencilla para que vayamos viendo lo que es capaz de hacer. Vamos a trabajar con esta unidad interior y esta unidad interior, es más, voy a editar la familia para que lo vean. Lo que vamos a pedirle a la IA es que nos genere un nuevo parámetro dentro de la unidad interior. Lo que tendríamos que hacer manualmente es abrir la familia, editar el tipo, generar un nuevo parámetro y luego volver a cargar esta familia dentro del archivo para tener ya la familia con el parámetro creado. Lo que vamos a tratar de sintetizar es este proceso, así que lo vamos a hacer con BeamLogic. Y algo muy importante, y era lo que les había comentado, es que estas IAs funcionan mucho mejor en inglés. En realidad, esta sí que entiende ciertas cosas en español, pero hay muchas veces que todavía pues tiene algún desajuste, así que les aconsejo que si la van a trastear, traten de hacerlo en inglés. Ya saben que, y lo hemos visto antes, que con otras IAs como ChatGPT podemos conseguir prompts más adecuados y mucho más, y es mucho más fácil para la IA que los entienda si los escribimos en español y luego los traducimos con otra IA. Así que también los podrían traducir con un traductor normal, pero es muy importante que aquello que le digamos a la IA sea exactamente lo que queremos y que esté todo muy bien escrito porque eh, una, una tilde o una mayúscula hay veces que puede hacer que la IA no identifique un elemento. Vamos a lo dicho.
En este caso le vamos a pedir que añada un parámetro de ejemplar. Voy a ir escribiéndolo, luego vamos a revisar que esté todo bien. Y vamos a añadirle un parámetro de caudal de aire máximo. Lo voy a hacer en español. Podríamos hacerlo todo en inglés, pero mi familia ya está creada en español. Y este caudal de aire máximo, vamos a decirle que sea del tipo de flujo de aire, airflow en inglés. Voy a poner en minúscula. Y que esté agrupado en el grupo mecánico. Y esto queremos que lo haga para cada familia que sea una unidad interior. Así que le vamos a decir que lo haga para cada familia cuyo nombre empiece con, si se fijan, esta familia empieza con CLI unidad. Hay dos de estas. Pero esto lo podríamos hacer también con una puerta, con ventanas, especialmente porque lo que va a hacer es que del tirón nos va a generar este parámetro en todas las familias del proyecto, y lo que va a hacer después, que es lo que le voy a decir ahora, es que las vuelva a cargar en el proyecto y esto lo va a hacer automáticamente con todas las familias que empiecen con CLI unidad. Como les decía, podríamos hacerlo con puertas, podríamos hacerlo con aparatos sanitarios, con cualquier familia. Voy a repasar que todo esté bien porque no queremos que por una tilde o algún elemento que esté fuera de sitio nos dé un error y luego le decimos que lo haga. Lo que va a hacer ahora es que va a empezar a leer el proyecto, a ubicar estas familias que empiecen como con el valor de unidad, de CLI unidad, y les va a generar ese parámetro a cada una de ellas. Como esto le va a tomar un momento, nos va a ir además indicando todo lo que está haciendo. Lo que voy a hacer es mostrarles aquellos comandos que ya existen por defecto. Ellos lo llaman comandos públicos, pero antes, fíjense que no va tan lenta. Aquí nos va indicando todo lo que está haciendo, cómo está analizando, en realidad cómo está destripando aquello que le hemos dicho y convirtiendo lo que le hemos dicho en código. Entonces, nos está diciendo que primero va a abrir las familias para editarlas. Bueno, que primero ha identificado o va a identificar las familias que empiecen con CLI unidad, las va a abrir para editarlas, va a añadir el parámetro de caudal de aire máximo, lo va a colocar en un grupo. Bueno, todo lo que le hemos dicho nos lo va a ir diciendo y está buscando una solución. Luego nos dirá si es que esto ha sido satisfactorio o no. Como les decía, existen ya comandos que se han creado automáticamente, bueno, automáticamente no, pero por defecto que vienen ya cargados más bien por defecto. Son los comandos que los creadores llaman públicos y los tienen todos aquí. Son muy diferentes. Hay tanto para generar rejillas como para generar los muros perimetrales de habitaciones o dimensionar elementos. Una vez se accede a ellos, se puede desde aquí ir indicando los parámetros que queremos que hagan. Me parece que ya he terminado de hacerlo. No, todavía está buscando la solución, así que le demos un momentito más. Volvamos a ver los comandos que
que ya viene por defecto. Como les decía, nos permite sintetizar todas esas tareas que son muy repetitivas y a medida de que pues las vaya haciendo podemos ocuparnos de otra cosa, como dimensionando los espacios, colocando cotas, colocando centradas las cotas, etcétera. Está procesando dos familias porque, como les había comentado, son dos familias que empiezan por CLI-unidad. CLI-unidad y CLI-unidad, digo, CLI-unidad exterior y la unidad interior. Lo que dice que la tarea ha sido ejecutada correctamente y aquí nos viene a decir los detalles. Si la tarea no lo hubiera podido cumplir, también nos diría qué no ha podido hacer, el por qué no ha podido hacerla, y hay muchas veces que nos preguntaría si es que queremos eh, que haga alguna modificación a lo anterior. O, por ejemplo, si le damos una tarea que no tenga suficientes detalles o que sean detalles que queden un poco ambiguos para la IA, también nos preguntaría, ¿es esto a lo que te refieres? O cuando te refieres a unidad de aire, pues te refieres a esta familia. Es muy bueno eso de que podamos terminar de generar el prompt si es que es necesario. Pues lo que ha hecho ha sido crear y nos dice que ambas ya tenían ese parámetro. Vamos a ver si ya tiene el parámetro esta familia y ya lo tiene creado aquí en mecánico. Está en cero porque lo ha creado, así que vamos a... Y nos dice que también que ha vuelto a crear, ha vuelto a cargar la familia. Lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar rápidamente lo que ha hecho. Editando la familia, pues ha creado un parámetro aquí, dentro de mecánico, lo ha llamado caudal de aire, y esto para hacerlo tendría que haber abierto uno, creado, seleccionado la disciplina, colocar el tipo de aire, el tipo de parámetro, donde lo queríamos tener ubicado y también indicarle que se trata de un parámetro de ejemplar. Luego, una vez generado todo esto, ha vuelto a cargar la familia en el proyecto. Voy a guardar lo que ha hecho. Y ahora sí que ya tenemos este parámetro aquí. Lo que vamos a pedirle ahora es que nos exporte los valores de ciertos valores de esta familia a un archivo de Excel. Entonces, desde aquí le vamos a decir que encuentre, vamos a seguir utilizando la misma familia, la unidad interior. Como les había dicho, muy importante colocar el nombre correcto de los elementos. Y le vamos a pedir que vaya encontrando todos los elementos que se llamen CLI unidad interior del proyecto y que exporte ciertos valores. En este caso, a un documento Excel que vamos a llamar unidad interior. Es más, le vamos a indicar la extensión del archivo para que lo vea más claro. Se trata de un Excel. Ahí está bien. Y le vamos a pedir que guarde este archivo en nuestro escritorio en este caso. Puedes indicarle, es que podríamos indicarle cualquier ruta. Esto es simplemente para hacer más, eh, para tenerlo más a mano. Lo que queremos es que este Excel tenga ciertos valores, así que se los vamos a ir diciendo.
Y como Excel trabaja con columnas, le vamos a indicar que tenga las siguientes columnas. En la primera, eh, que nos devuelva el ID del elemento. Como les decía, voy a seguir trabajando casi todo en inglés. En la segunda columna, ahora sí vamos a hacer una referencia. Las referencias son como utilizar etiquetas. Basta con que pongamos un símbolo de arroba, se nos despliegan aquí posibilidades tanto de referenciar a elementos como a parámetros. En este caso vamos a buscar un parámetro y el parámetro va a ser el parámetro que acabamos de crear, el de caudal de aire máximo. Lo seleccionamos, se nos coloca en azul para que sepamos que lo hemos referenciado y en la tercera columna vamos a pedirle también un parámetro de referencia y este va a ser el de sistema, el del nombre del sistema. Entonces, le estamos pidiendo que ubique primero todas las unidades interiores del proyecto y que luego exporte ciertos valores a un archivo de Excel que va a guardar en nuestro escritorio con este nombre. Este archivo va a tener 3 columnas y en la primera el ID del elemento, en la segunda el caudal de aire máximo, el valor del caudal de aire máximo y en la tercera el nombre del sistema al que pertenece el elemento. Así que vamos a esperar a que lo cree. Vamos a hacer, como les decía, en total 3 comandos. El primero, el que ya hemos realizado al crear el parámetro. El segundo es este, el que estamos creando, que es exportar datos desde Revit a Excel. Y el tercero va a ser importar ciertos datos de Excel a Revit. Así que vamos a ver cómo puede trabajar esta IA haciendo, la verdad, muchas cosas. Y lo que está haciendo es lo que les decía, generando, bueno, primero leyendo todo aquello que le hemos dicho para traducirlo a código interno, o sea que no es necesario que aprendamos a ningún lenguaje de codificación. A ver qué nos dice. Pues nos ha dicho que referenciemos el elemento. Así que voy a volver a cambiarlo para que vean que también nos ayuda. Lo referenciamos así. El otro elemento que hemos referenciado era este. Este hay que recordar que es un parámetro. Es el de caudal de aire máximo. Y el tercero también es un parámetro, que es el nombre del sistema. Perdón, parámetro. Y ahora sí, me parece que ahora sí lo va a entender mucho mejor. Era esto a lo que me refería con que nos da nos devuelve, no es solo que le vayamos indicando cosas nosotros, sino que también la IA entiende lo que queremos hacer, pero dice en este caso, pues para que lo entienda mucho mejor internamente y lo pueda identificar de mejor manera, es mejor si referencias con este elemento. Y ahora sí que está buscando todas las unidades interiores del proyecto y nos va a devolver un Excel con estos valores. Démosle unos segundos, no tendría que tomarle mucho tiempo. Esto sí, está ahí, así que le toma más tiempo hacer pues lo que hace porque también los resultados son muy diferentes a los que habíamos visto en las anteriores IAs. Esta lo que hace es mucho más profundo. Bueno, las tareas que le damos
al final son para sintetizar otras que para nosotros puedan ser muy repetitivas o que nos tomen tiempo, pues le va a tomar tiempo, pero que de hacerlo manualmente, pues sería mucho más largo y además que lo haríamos nosotros manualmente. Entonces, en este momento en el que esperamos que genere este Excel, pues en realidad es que podríamos seguir avanzando con otro proyecto o con el mismo proyecto, siempre y cuando esto no interfiera con lo que le estamos pidiendo a la IA. Ya está generando la solución. Luego también les mostraré cómo podemos crear nuestros propios comandos. Bueno, que en realidad lo que estamos haciendo ahora es crear un comando y cómo podemos guardarlos. Bueno, nos indica que la tarea ha sido generada correctamente y que nos ha creado este Excel que está en nuestro escritorio. Lo voy a buscar para mostrarles. A ver si lo tengo generado aquí. Lo vamos a abrir para ver qué es lo que ha hecho. Y como le habíamos indicado, nos ha devuelto 3 columnas, una con el ID del elemento, la segunda con el caudal de aire máximo, en este caso todos valores 0 porque son parámetros que los hemos generado justo ahora, entonces el valor es 0. Y también nos ha devuelto los sistemas a los cuales este elemento pertenece. Entonces así podemos saber qué elemento estamos, eh, bueno, que estamos modificando, con el que estamos trabajando y a qué sistemas pertenece. Y en este caso, como hemos nombrado los sistemas de acuerdo al apartamento donde se encuentran, pues también podemos ver esos valores. Lo que vamos a hacer y lo que les había comentado es una tercera prueba de lo que es capaz esta IA y vamos a cambiar los valores aquí rápidamente, tan solo de estos dos elementos, eso teniendo en cuenta que en un flujo de trabajo pues tendríamos los valores de caudal de aire máximo de cada una de las unidades y podríamos de un Excel donde tengamos estos valores, sin más, poder exportar esos valores directamente a nuestro proyecto. Así que cambiando estos dos, voy a guardar aquí, vamos a volver a Revit y le vamos a indicar lo último, que en este caso que nos abra este Excel que hemos creado. Le vamos a indicar también la extensión. Siempre es mejor ser más específicos para que nos entienda de mejor manera. De todos modos, si es que le quedan dudas, nos va a preguntar. Este archivo está en mi escritorio, así que también se lo decimos. Si estuviera en otra ruta, habría que indicarlo. Y ahora sí, vamos a primero en el prompt, como lo hemos hecho anteriormente, una idea general de lo que vamos a hacer y luego ya vamos a ir un poquito más específicos de lo que queremos. Le vamos a pedir los valores del caudal de aire máximo desde este archivo. Y ahora le vamos a indicar que para hacer este trabajo, antes voy a cambiar, me voy a fijar que todo lo que hayamos dicho esté correcto. Y bueno, le decimos que para lograr esta tarea, lo que va a hacer es buscar el ID del elemento, que además se encuentra este ID en la columna A, que es la primera columna, y que importe los valores correspondientes. En este caso, lo que le vamos a pedir
es que nos importe desde la columna B y que lo que haga es que nos importe los valores de la columna B a el parámetro caudal de aire máximo que hemos creado. Así que nuevamente vamos a referenciar este parámetro. Y que lo haga para cada una de las unidades interiores. Nuevamente vamos a referenciar. En este caso se trata de un elemento. No vamos a cometer el mismo error que de sin más mencionarlo, sino que vamos a referenciarlo para que sea mucho más específico. Y que lo haga con todas las del proyecto. Aunque solo hemos modificado dos, pues le vamos a pedir que lo haga con todas. Me voy a fijar por última vez que todo esté bien. Y le damos a que lo genere. Lo que está haciendo ahora es coger el Excel, abrirlo, leer los valores de este archivo y lo que va a hacer después es seleccionar cada unidad interior, que esto no lo vamos a ver, pero es lo que hará, e ir ingresando los valores de esa columna, de la columna B. Esto lo importante es que identifique el ID del elemento y nos va a devolver exactamente el valor. Entonces hay que ser muy específico, cogiendo, bueno, indicándole exactamente de qué columna va a coger el valor, de qué columna, a qué columna corresponde cada uno de los valores, qué es lo que queremos hacer. Cuanto más específicos seamos en lo que queremos, pues más fácil que nos devuelva un buen resultado. Creo que en este caso va a ser mucho más ágil porque solo le estamos pidiendo dos valores, así que ya estaría generando la solución. Le demos unos segundos más. Esto hay que tener en cuenta que si tuviéramos todos los valores diferentes, pues haría el mismo procedimiento para, bueno, lo que está haciendo ahora, el mismo procedimiento para cada unidad interior, pero con valores distintos. Así que es un trabajo que nos quitaríamos encima. De todos modos, en comandos, en los comandos ya públicos, verán que tienen la opción de crear o también actualizar hojas de Excel. Lo hace de diferente manera, pero siempre es bueno ver las formas que hay para llegar a resultados similares y también las formas que hay de generar instrucciones para las IAs. Me parece que ya va a terminar. Vamos a ver, es lo que les indicaba. Hay que seleccionar el archivo de Excel. Si se fijan, los comandos que ya son públicos, pues tienen otra estructura y podemos ir indicando, bueno, está todo mucho más estructurado, no es texto, pero también tienen sus limitaciones porque lo que hacen es una instrucción específica, mientras que, a ver, ¿qué es lo que sucede? Nos dice que la tarea ha sido ejecutada, pero parece que hay algún problema, que hay 20 parámetros de unidad interior y que para muchos de ellos, para 19, 19 de estos 20 tenían el valor en cero, porque claro, ya lo habíamos modificado, y que solo dos de estos elementos tenían valores que no eran igual a cero. Esto es porque solo hemos modificado estos valores. Lo que está diciendo es que existían 20 elementos, estos 20, y que solo hemos modificado estos dos. Entonces, solo estos dos valores les ha añadido, solo estos dos elementos les ha añadido el valor. Y lo que vamos a hacer es asegurarnos de que lo ha hecho. Entonces, lo ha hecho para este elemento y para este otro.
Así que dice que nos aseguremos de que lo haya hecho bien. Lo que vamos a hacer es, seleccionando esta unidad interior, asegurarnos de que el valor que nos ha dado es el que le pedíamos. Y para asegurarnos también de que lo ha hecho con la otra unidad interior que le hemos pedido, vamos a ingresar aquí el valor, el ID de este elemento para que nos lo muestre. Nos va a abrir alguna vista donde tengamos el elemento, es este. Y este es el que ya tenía asignado, no, perdón, el que no tenía asignado el valor. Y también lo tiene. Le hemos asignado a esta unidad interior y a esta otra los valores que le habíamos indicado en el Excel. De esta forma podríamos sintetizar estos procesos. También nos permite guardar nuestros comandos. Nos tendría que salir aquí un botón que diga guardar comando. En este caso, debido a que, como nos indicaba que había un problema porque teníamos valores iguales a 0, pues no nos ha dado esa opción. Pero yo ya tengo guardados los comandos, aparecerían aquí en mis comandos, y esos son los comandos que hemos creado en este proyecto, los que hemos visto ahora. Y desde aquí podríamos revisar lo que tenemos, eliminarlo si es necesario. Por ejemplo, para este ya nos da la estructura que veíamos en los comandos públicos. Entonces, nos da diferentes opciones de cómo comunicar o cómo guardar también lo que queremos que esta IA genere.